Introducción, asterisco. Un eminente historiador economista, al revisar la recepción e influencia que ha tenido y ejercido con los años la gran transformación, señaló que algunos libros se niegan a desaparecer. Esta es una declaración adecuada. Aunque se escribió a principios de la década de 1940, la pertinencia e importancia de la obra de Karl Polanyi sigue en ascenso. A pesar de que pocos libros estos días tienen una vida en los libreros de más de unos cuantos meses o años, después de más de medio siglo la gran transformación sigue fresco en muchos sentidos. De hecho, es indispensable para comprender los dilemas que enfrenta la sociedad global a principios del siglo XXI. Hay una buena explicación para esta perdurabilidad. La gran transformación. Es la crítica más aguda hasta ahora del liberalismo de mercado, de la creencia de que tanto las sociedades nacionales como la economía global pueden y deben organizarse mediante mercados autorregulados. Desde los años 80, y en particular con el final de la Guerra Fría a principios de los 90, esta doctrina del liberalismo de mercado, con las etiquetas de thatcherismo, reaganismo, neoliberalismo y el consenso de Washington, llegó a dominar la política global. Pero poco después de publicarse la obra por primera vez, en 1944, se intensificó la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y oscureció la importancia de la contribución de Polanyi. En los debates tan polarizados entre los defensores del capitalismo y los del socialismo soviético, quedaba poco espacio para los sutiles y complejos argumentos de Polanyi. Por ende, hay cierta justicia en el hecho de que con el fin de la Guerra Fría la obra de Polanyi comience a ganar la visibilidad que merece. El debate central de este periodo posterior a la Guerra Fría es sobre la globalización. Los neoliberales insisten en que las nuevas tecnologías de las comunicaciones y el transporte hacen tanto inevitable como deseable que la economía mundial se integre de manera estrecha mediante un comercio y flujos de capitales extendidos, así como que se acepte el modelo angloestadounidense de capitalismo de libre mercado. Diversos movimientos y teóricos en todo el mundo rechazan esta visión de globalización desde distintas perspectivas políticas, algunas de las cuales se resisten con base en identidades étnicas, religiosas, nacionales o regionales, otras, al sostener visiones alternas de coordinación y cooperación globales. Todos quienes participan en estos debates tienen mucho que aprender de la gran transformación. Tanto los neoliberales como sus críticos obtendrán una mayor comprensión de la historia del liberalismo de mercado y de las trágicas consecuencias de proyectos anteriores de globalización económica. Vida y obra de Polanyi. Karl Polanyi, 1886 a 1964, creció en Budapest, en una familia notable por su compromiso social y sus logros culturales. 1. Su hermano Mako fue un importante filósofo de la ciencia, cuya obra aún se lee con amplitud. El mismo Polanyi fue una personalidad influyente en los círculos académicos e intelectuales húngaros antes de la Primera Guerra Mundial. En Viena, en los años 20, Polanyi trabajó como jefe de redacción del primer semanario económico y financiero de Europa Central, Der Österreichische Volksbild. Durante esta época tuvo contacto por primera vez con los argumentos de Ludwig von Mises y conoció al famoso estudiante de este, Friedrich Hayek. Mises y Hayek intentaban recuperar la legitimidad intelectual del liberalismo de mercado, que resultó tan afectado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética y el atractivo del socialismo. 2. En el corto plazo, Mises y Hayek tuvieron poca influencia. Desde mediados de los años 30 y hasta los 60, las ideas económicas keynesianas, que legitimaban una conducción activa gubernamental de la economía, dominaron las políticas nacionales en Occidente. 3. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Mises y Hayek fueron incansables promotores del liberalismo de mercado en los Estados Unidos y el Reino Unido, y de manera directa inspiraron a seguidores tan influyentes como Milton Friedman. Hayek vivió hasta 1992, lo suficiente para sentirse reivindicado por el colapso de la Unión Soviética. Para la época de su muerte, se le celebraba como el padre del neoliberalismo, la persona que inspiró tanto a Margaret Thatcher como a Ronald Reagan en sus políticas de desregulación, liberalización y privatización. Sin embargo,
Ya desde los años 20 Polanyi desafiaba directamente los argumentos de Mises, y la crítica a los liberales de mercado siguió siendo su preocupación teórica central. Durante su trabajo en Der Österreichische Volkswirt, Polanyi vio el derrumbe del mercado accionario estadounidense de 1929, el fracaso de la Kreditanstalt de Viena en 1931, que precipitó la Gran Depresión, y el ascenso del fascismo. Pero con la llegada de Hitler al poder en 1933, las opiniones socialistas de Polanyi se tornaron conflictivas, y se le pidió que renunciase al semanario. Viajó a Inglaterra, donde trabajó como profesor universitario en la Workers' Educational Association, extensión de las universidades de Oxford y de Londres. 4. El desarrollo de sus cursos permitió a Polanyi profundizar en los materiales de historia social y económica inglesa. En la Gran Transformación Polanyi fusionó estos materiales históricos con su crítica de las ahora tan extraordinariamente influyentes posturas de Mises y Hayek. La escritura en sí del libro tuvo lugar cuando Polanyi fue profesor visitante en el Bennington College en Vermont, a principios de los años 40. 5. Con el apoyo de una beca, pudo dedicar todo su tiempo a escribir, y el cambio de ambiente ayudó a Polanyi a atar los distintos cabos de su argumento. De hecho, una de las contribuciones más perdurables del libro, su atención a las instituciones que regulan la economía mundial, se vincula de forma directa a los múltiples exilios de Polanyi. Sus mudanzas de Budapest a Viena, de ahí a Inglaterra y después a los Estados Unidos, junto con un profundo sentido de responsabilidad moral, hicieron de Polanyi una suerte de ciudadano del mundo. Hacia el final de su vida escribió a un viejo amigo: mi vida fue mundial, viví la vida del mundo humano, mi obra es para Asia, para África, para los nuevos pueblos. 6. Mientras conservaba un fuerte vínculo con su nativa Hungría, Polanyi trascendió la visión eurocéntrica y entendió las maneras en que las manifestaciones agresivas de los nacionalismos generaron y apoyaron cierto conjunto de acomodos económicos globales. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Polanyi dio clases en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, donde él y sus alumnos se dieron a la tarea de una investigación antropológica sobre dinero, comercio y mercados en sociedades precapitalistas. Con Conrad M. Arensberg y Harry W. Pearson, publicó Trade and Market in the Early Empires, Comercio y Mercado en los Imperios Antiguos. Más tarde, sus alumnos prepararon para su publicación volúmenes póstumos basados en la obra de Polanyi de este periodo. Abraham Rothstein contribuyó con la publicación de The Home and the Slave Trade. George Dalton compiló una colección de ensayos inéditos, que incluía extractos de la Gran Transformación, en Primitive, Archaic, and Modern Economies, Essays of Carl Polanyi, y Pearson también compiló The Livelihood of Man. A partir de las notas de clase de Polanyi en Columbia. 7. Argumento de Polanyi, estructura y teoría. La Gran Transformación se organiza en tres partes. La primera y la tercera se centran en las circunstancias inmediatas que generaron la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, el ascenso del fascismo en la Europa continental, el nuevo trato en los Estados Unidos y el primer plan quinquenal en la Unión Soviética. En estos capítulos, el introductorio y el de conclusiones, Polanyi prepara un rompecabezas. ¿Por qué un periodo prolongado de relativa paz y prosperidad en Europa, de 1815 a 1914, de repente dio paso a una guerra mundial seguida de un colapso económico? En la segunda parte, el centro del libro, está la solución. De regreso a la Revolución Industrial Inglesa, en los primeros años del siglo XIX. Polanyi nos dice cómo respondieron los pensadores ingleses a los trastornos de la primera época de la industrialización al elaborar la teoría del libre mercado, con su creencia central en que la sociedad humana debe subordinarse a mercados autorregulados. Como resultado del papel protagónico inglés como taller del mundo, explica, estas creencias se convirtieron en el principio organizativo de la economía mundial. En la segunda mitad de esta parte central del libro, capítulos 11 a 18, Polanyi sostiene que el liberalismo de mercado generó una respuesta inevitable. Se dieron esfuerzos concertados para proteger a la sociedad del mercado.
Estos esfuerzos implicaron que el mercado no podía funcionar como se pretendía, y las instituciones que gobernaban la economía global crearon tensiones crecientes dentro de las naciones y entre las naciones. Polanyi esboza el colapso de la paz que llevó a la Primera Guerra Mundial y muestra el colapso del orden económico que permitió que la Gran Depresión fuese la consecuencia directa del intento de organizar la economía global con base en el liberalismo de mercado. La segunda, gran transformación, el ascenso del fascismo, es resultado de la primera, el ascenso del liberalismo de mercado. En la elaboración de este argumento, Polanyi recurre a sus vastos conocimientos de historia, antropología y teoría social. 8. La gran transformación tiene cosas importantes que decir sobre acontecimientos históricos desde el siglo XV hasta la Segunda Guerra Mundial. También aporta una contribución original a temas tan diversos como el papel de la reciprocidad y la redistribución en las sociedades premodernas, las limitaciones del pensamiento económico clásico y los peligros de hacer de la naturaleza una simple mercancía. Muchos científicos sociales contemporáneos, antropólogos, científicos políticos, sociólogos, historiadores y economistas, han encontrado inspiración teórica en los argumentos de Polanyi. Hoy en día, una cantidad creciente de libros y artículos se enmarca dentro de citas clave de la gran transformación. Debido a la riqueza misma de este libro, es inútil tratar de resumirlo. Lo más que se puede hacer es elaborar algunas de sus ideas principales. Pero hacer esto requiere primero reconocer la originalidad de su postura teórica. Polanyi no encaja con facilidad en mapas generales del paisaje político, aunque estaba de acuerdo con muchas de las críticas de Keynes hacia el liberalismo de mercado, difícilmente podría decirse que fuese keynesiano. A lo largo de su vida se identificó como socialista, pero tenía diferencias profundas con los determinismos económicos de cualquier tipo, incluso el marxismo convencional. 9. Su definición misma de capitalismo y socialismo difiere de las comprensiones acostumbradas de estos conceptos. El concepto de arraigo de Polanyi. El punto de partida lógico para analizar el pensamiento de Polanyi es su concepto de arraigo. Quizá su contribución más famosa al pensamiento social, este concepto ha sido asimismo origen de una enorme confusión. Polanyi comienza por destacar que la tradición entera del pensamiento económico moderno, hasta nuestros días, descansa en el concepto de la economía como un sistema de mercados entrelazados que de manera automática ajusta la oferta y la demanda mediante el mecanismo de los precios. Aunque los economistas reconocen que el sistema de mercado en ocasiones necesita ayuda del gobierno para superar sus imperfecciones, aún confían en este concepto de la economía como un sistema equilibrado de mercados integrados. Polanyi intenta mostrar la manera tan clara en que este concepto difiere de la realidad de las sociedades humanas a lo largo de la historia registrada. Antes del siglo XIX. Insiste, la economía humana se arraigaba siempre en la sociedad. El término arraigo expresa la idea de que la economía no es autónoma, como debe serlo en la teoría económica, sino que está subordinada a la política, la religión y las relaciones sociales. 10. El uso que Polanyi da al término sugiere más que la ahora conocida idea de que las transacciones mercantiles dependen de la confianza, el entendimiento mutuo y la aplicación legal de los contratos. Emplea el concepto para destacar la radicalidad del rompimiento de los economistas clásicos, en especial Malthus y Ricardo, respecto de pensadores anteriores. En lugar del patrón históricamente normal de subordinar la economía a la sociedad, su sistema de mercados autorregulados requiere que la sociedad se subordine a la lógica del mercado. Escribe en la primera parte. En última instancia, esa es la razón por la que el control del sistema económico por parte del mercado tiene consecuencias abrumadoras para la organización completa de la sociedad. Significa nada menos que la sociedad opere como un accesorio del mercado. En lugar de que la economía se arraigue en las relaciones sociales, estas son las que se arraigan en el sistema económico. No obstante, este pasaje y otros similares permiten una mala interpretación del argumento de Polanyi. A menudo se entiende de forma equivocada a Polanyi como si éste afirmase que, con el ascenso del capitalismo en el siglo XIX, la economía se desarraigó con éxito de la sociedad, solo para dominarla. 11.
Esta mala interpretación oscurece la originalidad y riqueza teórica del argumento de Polanyi. Él señala que los economistas clásicos deseaban crear una sociedad en que la economía se desarraigase con éxito y que animaban a los políticos a ir en busca de este objetivo. Con todo, insiste en que no lograron y no podían lograr esta meta. De hecho, Polanyi afirma en repetidas ocasiones que una economía de mercado desarraigada y por completo autorregulada es un proyecto utópico, es algo que no puede existir. En la primera página de la primera parte, por ejemplo, escribe: nuestra tesis es que la idea de un mercado autorregulado implicaba una utopía total. Tal institución no podría existir durante largo tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad. Habría destruido físicamente al hombre y transformado su ambiente en un desierto. ¿Por qué el desarraigo no puede ser? Polanyi sostiene que la creación de una economía de mercado autorregulada requiere que los seres humanos y el ambiente natural se conviertan en simples mercancías, lo que asegura la destrucción tanto de la sociedad como del ambiente. En su opinión, los teóricos de los mercados autorregulados y sus aliados empujan de forma constante a las sociedades humanas al borde de un precipicio. Pero conforme se hacen evidentes las consecuencias de los mercados irrestrictos, los pueblos se resisten, se niegan a actuar como lémures que marchan por un acantilado hacia un suicidio colectivo. En lugar de esto, se apartan de los dogmas de la autorregulación de los mercados para salvar de la destrucción a la sociedad y a la naturaleza. En este sentido, podría decirse que el desarraigo del mercado es similar a tensar una liga gigante. Los intentos de dar mayor autonomía al mercado aumentan la tensión. Si se estira más esta liga, se romperá, lo que representaría la desintegración social, o la economía regresará a una posición de mayor arraigo. La lógica de este argumento descansa en la distinción de Polanyi entre mercancías reales y ficticias. Para Polanyi, la definición de mercancía es algo que se produce para venderse en un mercado. Así, la tierra, el trabajo y el dinero son mercancías ficticias porque no se produjeron originalmente para venderse en un mercado. El trabajo es tan solo la actividad de los seres humanos, la tierra es la naturaleza fraccionada y la oferta de dinero y crédito en las sociedades modernas necesariamente se moldea según políticas gubernamentales. La economía moderna parte de la pretensión de que estas mercancías ficticias se comportan igual que las reales, pero Polanyi insiste en que este juego de manos tiene consecuencias fatales. Significa que la teorización económica se basa en una mentira, mentira que pone en peligro a las sociedades humanas. Hay dos niveles en el argumento de Polanyi. El primero es moral, según el cual tratar a los seres humanos y la naturaleza como objetos cuyo precio se determine por entero mediante el mercado es simple y llanamente un error. Tal concepto viola los principios que rigieron a las sociedades durante siglos. A la naturaleza y a la vida humana casi siempre se les ha reconocido una dimensión sagrada. Es imposible reconciliar esta dimensión sagrada con la subordinación del trabajo y la naturaleza al mercado. En esta objeción al tratamiento de la naturaleza como mercancía, Polanyi anticipa muchos de los argumentos de ambientalistas contemporáneos. 12. El segundo nivel en el argumento de Polanyi se centra en el papel del Estado en la economía. 13. Aunque se supone que la economía se autorregula, el Estado debe desempeñar la función actual de ajustar la oferta de dinero y crédito para evitar los peligros de la inflación y la deflación. De manera similar, el Estado debe manejar la demanda cambiante de mano de obra con el alivio en periodos de desempleo, con educación y capacitación para los futuros trabajadores y con el esfuerzo por influir en los flujos migratorios. En el caso de la tierra, los gobiernos han buscado mantener la continuidad en la producción alimentaria con diversos instrumentos que liberan la presión de los campesinos respecto de las presiones de las cosechas fluctuantes y los precios volátiles. En las áreas urbanas, los gobiernos manejan el uso de la tierra disponible mediante normas ambientales y de uso de suelo. En resumen, el papel de manejar las mercancías ficticias coloca al Estado dentro de tres de los mercados más importantes. Es a todas luces imposible sostener la postura del liberalismo de mercado de que el Estado está fuera de la economía. 14. Las mercancías ficticias explican la imposibilidad de desarraigar la economía.
Las sociedades de mercado reales necesitan que el Estado desempeñe una función activa en el manejo de los mercados, y esa función requiere decisiones políticas. No puede reducirse a alguna suerte de función técnica o administrativa. 15. Cuando las políticas estatales se mueven en dirección del desarraigo al confiar más en la autorregulación de los mercados, el pueblo se ve obligado a absorber costos mayores. Los trabajadores y sus familias se vuelven más vulnerables ante el desempleo, los campesinos se exponen a una mayor competencia de las importaciones, y a ambos grupos se les pide que lo hagan con menos derechos asistenciales. A menudo son necesarios mayores esfuerzos estatales para asegurar que estos grupos absorban dichos costos incrementados sin comprometerse en acciones políticas drásticas. Esto es parte de lo que Polanyi mencionaba respecto de que el laissez-faire estaba planeado. Se requiere el aparato y la represión estatales para imponer al pueblo la lógica del mercado y sus riesgos subsecuentes. 16. Las consecuencias de la imposibilidad. Los esfuerzos de los teóricos del libre mercado por desarraigar la economía de la sociedad están condenados al fracaso. Pero el utopismo en sí del liberalismo de mercado es un origen de su extraordinaria capacidad intelectual de recuperación. Debido a que las sociedades invariablemente retroceden ante el precipicio de la experimentación cabal de la autorregulación del mercado, sus teóricos siempre pueden sostener que cualquier fracaso no es resultado del diseño de estos mercados, sino de la falta de voluntad política para ponerlos en práctica. De este modo, no es posible desacreditar el credo de la autorregulación de los mercados por experiencias históricas. Sus defensores tienen una excusa hermética para sus fracasos. El asunto más reciente en que sucedió esto fue la imposición del capitalismo de mercado en la ex Unión Soviética mediante terapia de choque. Aunque el fracaso de este esfuerzo es obvio para todo el que quiera verlo, los apologistas de la terapia de choque aún culpan del fracaso a los políticos que cedieron demasiado pronto a las presiones sociales. Si solo hubieran persistido, se habrían materializado los beneficios prometidos de un cambio rápido hacia el mercado. 17. El escepticismo extremo de Polanyi acerca del desarraigo de la economía es también el origen de su sólido argumento sobre el doble movimiento. Debido a que los intentos por desarraigar la economía encuentran resistencia, Polanyi sostiene que las sociedades de mercado consisten en dos movimientos opuestos: el movimiento de laissez-faire hacia la expansión del alcance del mercado y el contramovimiento protector que surge de la resistencia al desarraigo de la economía. Aunque los movimientos laborales han sido una pieza clave del contramovimiento protector, Polanyi declara de forma explícita que todos los grupos de la sociedad han participado en este proyecto. Por ejemplo, cuando los descensos económicos periódicos destruyeron el sistema bancario, los grupos empresariales insistieron en que debía fortalecerse el Banco Central para aislar la oferta interna de crédito de las presiones del mercado global. 18. En una palabra, incluso los capitalistas se resisten de manera periódica a la incertidumbre y las fluctuaciones que genera la autorregulación del mercado y participan en los movimientos para aumentar la estabilidad y predecibilidad, mediante formas de protección. Polanyi insiste en que el laissez-faire estaba planeado, la planeación, no. Ataca de forma explícita a los liberales del mercado que culparon a una conspiración colectivista por la construcción de barreras protectoras contra el funcionamiento de los mercados globales. En lugar de esto, él sostiene que esta creación de barreras fue una respuesta espontánea de todos los grupos de la sociedad contra las presiones imposibles de un sistema de mercado autorregulado. Tenía que darse el contramovimiento protector para prevenir el desastre de una economía desarraigada. Polanyi sugiere que el movimiento hacia una economía de laissez-faire necesita el contramovimiento para crear estabilidad. Por ejemplo, cuando el movimiento de laissez-faire es muy fuerte, como lo fue en los años 20 o los 90, en los Estados Unidos, los excesos especulativos y la creciente desigualdad destruyen las bases de una prosperidad sostenida. Y aunque las simpatías de Polanyi están por lo general con el contramovimiento protector, también reconoce que en ocasiones se crea un peligroso punto muerto político-económico. Su análisis del ascenso del fascismo en Europa reconoce que cuando ningún movimiento fue capaz de imponer su solución a la crisis, las tensiones aumentaron hasta que el fascismo obtuvo la fortaleza para acceder al poder y romper tanto con él
Laissez-faire como con la democracia. 19. La tesis de Polanyi del doble movimiento contrasta nítidamente tanto con el liberalismo de mercado como con el marxismo ortodoxo en la variedad de posibilidades que se imaginaron en cualquier momento particular. Tanto el liberalismo de mercado como el marxismo sostienen que las sociedades solo tienen dos opciones reales: capitalismo de mercado o socialismo. Aunque con preferencias opuestas, ambas posturas concuerdan en excluir cualquier otra opción. En contraste, Polanyi insiste en que el libre capitalismo de mercado no es una opción real, sino solo una visión utópica. Más aún, en el capítulo 19. Define al socialismo como la tendencia inherente en una civilización industrial a trascender al mercado autorregulado subordinándolo conscientemente a una sociedad democrática. Esta definición permite un papel continuo para los mercados dentro de las sociedades socialistas. Polanyi sugiere que hay distintas posibilidades disponibles en todo momento histórico, puesto que los mercados pueden arraigarse de muy diversas maneras. En general, algunas de estas serán más eficientes en su capacidad de expandir la producción y promover las innovaciones, y otras serán más socialistas, en la subordinación del mercado a la dirección democrática. Pero la tesis de Polanyi implica que las alternativas que son tanto eficientes como democráticas estuvieron disponibles en los siglos 19 y 20. El centralismo del régimen global. No obstante, Polanyi es un pensador demasiado complejo para imaginar que los países individuales están en libertad de elegir la forma particular en que desean reconciliar las dos caras del doble movimiento. Al contrario, el argumento de Polanyi es pertinente para la situación global actual justamente porque coloca las reglas que rigen la economía mundial en el centro de su marco teórico. Su argumento sobre el ascenso del fascismo en el periodo de entreguerras gira en torno al papel del patrón oro internacional en limitar las opciones disponibles para los actores dentro de los países. Para comprender esta parte del argumento de Polanyi se requiere una breve excursión a la lógica del patrón oro, pero esta excursión es apenas una digresión, pues los propósitos subyacentes del patrón oro ejercen aún una poderosa influencia en los liberales del mercado contemporáneos. Polanyi vio en el patrón oro un extraordinario logro intelectual. 21. Fue una innovación institucional que puso en práctica la teoría de los mercados autorregulados, y una vez hecho esto, tuvo el poder de hacer que estos mercados parecieran algo natural. Los liberales del mercado desearon crear un mundo con oportunidades máximas de ampliar el alcance internacional de los mercados, pero tenían que hallar una manera en que las personas en los diversos países, con diferentes monedas, se comprometieran de manera libre en transacciones entre sí. Razonaron que si cada país accedía a tres reglas sencillas, la economía global contaría con el mecanismo perfecto para una autorregulación global. Primera, cada país establecería el valor de su moneda en relación con una cantidad fija de oro y se comprometería a comprarlo y venderlo a ese precio. Segunda, cada país basaría su oferta local de moneda en la cantidad de oro que tuviese en sus reservas, es decir, su moneda circulante se respaldaría con oro. Tercera, cada país procuraría dar a sus residentes la máxima libertad para realizar transacciones económicas internacionales. El patrón oro echó a andar una fantástica maquinaria de autorregulación global. Las empresas en Inglaterra estaban en posibilidad de exportar bienes e invertir en todas partes del mundo, con la confianza de que las monedas en que obtenían ganancias serían tan buenas como el oro. En teoría, si un país tiene una posición deficitaria en algún año en particular porque sus ciudadanos gastaron más en el extranjero de lo que ganaron, el oro que sale de las reservas de ese país garantiza los pagos que se deben al extranjero. 22. La oferta interna de dinero y crédito se reduce de forma automática, las tasas de interés suben, caen los salarios y los precios, desciende la demanda de importaciones y las exportaciones adquieren competitividad. El déficit del país sería por tanto autoliquidatorio. Sin la pesada mano del gobierno, las cuentas internacionales de cada país alcanzarían su equilibrio. El mundo se unificaría en un solo mercado sin la necesidad de alguna clase de gobierno mundial o autoridad financiera global. La soberanía permanecería dividida entre muchos estados-nación cuyos propios intereses los llevarían a adoptar las reglas del patrón oro de forma voluntaria. Las consecuencias del patrón oro.
Con el patrón oro se intentó crear un mercado global integrado que redujese el papel de las instancias y los gobiernos nacionales, pero sus consecuencias fueron exactamente las contrarias. 23. Polanyi muestra que cuando se adoptó con amplitud, en la década de 1870, tuvo el irónico efecto de intensificar la importancia de la nación como entidad unificada. Aunque los liberales del mercado soñaban con un mundo pacífico en el que las únicas luchas internacionales fuesen las de los individuos y las empresas para superar a sus competidores, sus intentos por realizar esos sueños mediante el patrón oro generaron dos terribles guerras mundiales. La realidad fue que las sencillas reglas del patrón oro impusieron a los pueblos costos económicos literalmente incosteables. Cuando la estructura de precios interna de un país divergía de los niveles de precios internacionales, el único medio legítimo para que ese país se ajustara al flujo de las reservas de oro era la deflación. Esto significaba permitir que su economía se contrajese hasta que los salarios en descenso redujeran el consumo lo suficiente para restaurar la balanza externa. Esto implicaba descensos drásticos de los salarios y de los ingresos agrícolas, aumento del desempleo y una aguda alza en bancarrotas empresariales y bancarias. No solo a los trabajadores y campesinos les pareció alto el costo de este tipo de ajuste. La comunidad empresarial misma no toleraba la incertidumbre e inestabilidad resultantes. Por ende, casi tan pronto como se puso en práctica el mecanismo del patrón oro, sociedades enteras comenzaron a organizarse para tratar de contrarrestar sus efectos. Un primer recurso para los países fue aumentar sus aranceles proteccionistas en bienes tanto agrícolas como manufacturados. 24. Al hacer los flujos comerciales menos sensibles a los cambios de precios, los países ganaban cierto grado de certidumbre en sus transacciones internacionales y eran menos vulnerables a las salidas repentinas e inesperadas de oro. Otro asunto fue la prisa de las principales potencias europeas, los Estados Unidos y Japón, por establecer colonias formales en el último cuarto del siglo XIX. La lógica del libre comercio tenía un fuerte carácter anticolonialista, pues los costos de ser un imperio no se compensaban con los beneficios correspondientes y todos los comerciantes tenían acceso a los mismos mercados y oportunidades de inversión. Pero con el auge del proteccionismo en el comercio internacional, este cálculo se revirtió. Las colonias recién adquiridas se protegerían con los aranceles de las potencias imperialistas, y los comerciantes colonizadores tendrían un acceso privilegiado a los mercados de las colonias y a sus materias primas. La prisa por ser imperio de este periodo intensificó la rivalidad política, militar y económica entre Inglaterra y Alemania que culminó en la Primera Guerra Mundial. 25. Para Polanyi, el impulso imperialista no se encuentra en algún lugar del código genético de las naciones, sino que se materializa conforme las naciones luchan por encontrar alguna manera de protegerse de las presiones implacables del sistema del patrón oro. El flujo de recursos de una colonia lucrativa podía salvar a la nación de una dolorosa crisis ocasionada por una salida súbita de oro, y la explotación de las poblaciones extranjeras ayudaría a evitar que las relaciones internas de clase adquiriesen aún más explosividad. Polanyi sostiene que el utopismo de los liberales del mercado los llevó a inventar el patrón oro como un mecanismo que produciría un mundo sin fronteras y de prosperidad creciente. En cambio, los choques despiadados del patrón oro obligaron a las naciones a consolidarse en torno a intensificadas fronteras nacionales y después imperiales. El patrón oro siguió ejerciendo una presión disciplinaria en las naciones, pero su funcionamiento se vio socavado de manera electiva por el aumento de diversas formas de proteccionismo, desde barreras arancelarias hasta la formación de imperios. E incluso cuando este contradictorio sistema se vino abajo por completo con la Primera Guerra Mundial, el patrón oro era aceptado a un grado tal que los hombres de Estado se apresuraron a restaurarlo. Todo el drama tuvo lugar de forma trágica una vez más en los años 20 y 30, conforme las naciones se vieron obligadas a elegir entre proteger la tasa de cambio o a sus ciudadanos. Fue de este punto muerto de donde surgió el fascismo. En opinión de Polanyi, el impulso fascista, proteger a la sociedad del mercado mediante el sacrificio de las libertades personales, era universal, pero las circunstancias locales determinaron dónde llegarían al poder los regímenes fascistas. Importancia contemporánea.
Los argumentos de Polanyi son importantes para los debates contemporáneos acerca de la globalización porque los neoliberales tienen la misma visión utópica que inspiró el patrón oro. Desde el final de la Guerra Fría, insisten en que la integración de la economía global hace obsoletas las fronteras nacionales y echa los cimientos para una nueva era de paz mundial. Una vez que las naciones reconozcan la lógica del mercado global y abran sus economías al libre paso de bienes y capitales, los conflictos internacionales se sustituirán con una competencia benigna para producir bienes y servicios cada vez más apasionantes. Como sus predecesores, los neoliberales insisten en que todo lo que deben hacer las naciones es confiar en la efectividad de los mercados autorregulados. En general, el sistema financiero global actual es muy distinto del patrón oro. Las tasas de cambio y las monedas nacionales ya no se fijan en relación con el oro. Se permite que el valor de la mayoría de las monedas fluctúe en los mercados cambiarios extranjeros. Hay también instituciones financieras internacionales poderosas, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que desempeñan un papel central en el manejo del sistema global. Pero detrás de estas importantes diferencias hay un común denominador fundamental: la creencia de que si se les da a los individuos y las empresas total libertad para perseguir sus intereses económicos, el mercado global haría rico a todo el mundo. Esta creencia básica está detrás de los intentos sistemáticos de los neoliberales por desmantelar las limitaciones a los flujos comerciales y de capitales, y por reducir la interferencia gubernamental en la organización de la vida económica. Thomas Friedman, influyente defensor de la globalización, escribe: cuando un país reconoce las reglas del libre mercado en la economía global actual y decide acatarlas, se pone lo que llamo la camisa de fuerza dorada. Esta camisa de fuerza dorada es la prenda político-económica distintiva de esta era de globalización. La Guerra Fría tuvo el traje estilo Mao, el saco estilo Nehru, los abrigos de pieles rusos. La globalización, solo la camisa de fuerza dorada. Si un país aún no se prueba la suya, lo hará pronto. 26. Friedman continúa y afirma que la camisa de fuerza dorada requiere adelgazar al Estado, retirar restricciones a los movimientos de bienes y capitales y desregular los mercados cambiarios. Además, describe gozoso la forma en que las limitaciones de esta prenda son impuestas por un rebaño electrónico de comerciantes internacionales en mercados cambiarios y financieros internacionales. El análisis de Polanyi de las tres mercancías ficticias nos enseña que esta visión neoliberal de ajuste automático de los mercados en el ámbito global es una fantasía peligrosa. Así como las economías nacionales dependen de un activo papel gubernamental, también la economía global necesita instituciones regulatorias fuertes, incluso un aval de último recurso. Sin tales instituciones, las economías particulares, y quizá la economía global entera, sufrirán crisis económicas abrumadoras. Sin embargo, el punto más importante que se aprende de Polanyi es que el liberalismo de mercado exige a la gente normal lo que sencillamente no puede dar. Trabajadores, campesinos y pequeños comerciantes no tolerarán ningún periodo de organización económica que los sujete a drásticas fluctuaciones periódicas de sus circunstancias económicas cotidianas. En resumen, la utopía neoliberal de un mundo pacífico sin fronteras requiere que millones de personas comunes y corrientes en todo el mundo tengan la flexibilidad de tolerar, quizá con tanta frecuencia como cada 5 o 10 años, una prolongada racha en la que deban subsistir con la mitad o menos de lo que ganaban antes. Polanyi cree que esperar esa clase de flexibilidad es tanto moralmente equivocado como profundamente irreal. Para él, es inevitable que los pueblos se movilicen para protegerse de estos choques económicos. Más aún, el reciente periodo de ascenso del neoliberalismo ya fue testigo de amplias protestas en todo el mundo para resistir los trastornos económicos de la globalización. 27. Conforme se intensifiquen las incomodidades, el orden social se hará más problemático y aumentará el peligro de que los líderes políticos busquen distraer el descontento con chivos expiatorios internos o externos. Así es como la visión utópica de los neoliberales lleva no a la paz sino a mayores conflictos. Por ejemplo, en muchas partes de África los efectos devastadores de las políticas estructurales de ajuste han desintegrado a sociedades y generado hambrunas y guerras civiles. En otros lugares,
El periodo posterior a la Guerra Fría ha visto el surgimiento de regímenes nacionalistas castrenses con intenciones agresivas hacia sus vecinos y sus propias minorías étnicas. 28. Por si no bastase, en cada esquina del globo los movimientos militantes, a menudo entremezclados con fundamentalismos religiosos, están listos para sacar partido de los choques económicos y sociales de la globalización. Si Polanyi está en lo correcto, estos signos de desestabilización son heraldos de circunstancias aún más peligrosas en el futuro. Opciones democráticas. Aunque escribió La Gran Transformación durante la Segunda Guerra Mundial, Polanyi se mantenía optimista sobre el futuro, creía que el ciclo de conflictos internacionales podía romperse. El paso clave era eliminar la creencia de que la vida social debía subordinarse al mecanismo de mercado. Una vez libre de esta obsoleta mentalidad de mercado, se abriría el camino para subordinar tanto las economías nacionales como la global a las políticas democráticas. 29. Polanyi vio en el nuevo trato de Roosevelt un modelo de estas posibilidades futuras. Las reformas de Roosevelt implicaron que la economía estadounidense seguiría organizándose en torno a los mercados y a la actividad mercantil, pero un nuevo conjunto de mecanismos regulatorios posibilitaban ahora proteger, tanto a los seres humanos como a la naturaleza, de las presiones de las fuerzas del mercado. 30. Mediante una política democrática, el pueblo decidiría que la gente mayor recibiera protección contra la necesidad de ganar dinero mediante la seguridad social. De manera similar, las políticas democráticas ampliaron los derechos de la clase trabajadora para formar sindicatos eficaces mediante la National Labor Relations Act, Ley Nacional de Relaciones Laborales. Polanyi vio en estas iniciativas el comienzo de un proceso mediante el cual la sociedad decidiría con medios democráticos proteger a los individuos y a la naturaleza de ciertos peligros económicos. En el ámbito global, Polanyi anticipó un orden económico internacional con altos índices de comercio y cooperación internacionales. No esbozó planos, sino que fue claro en los principios. Sin embargo, con la desaparición del mecanismo automático del patrón oro, los gobiernos estarán en posibilidad de eliminar las características más obstruccionistas de la soberanía absoluta, el rechazo a colaborar en la economía internacional. Al mismo tiempo, les será posible tolerar de buen grado que otras naciones manejen sus instituciones internas según sus inclinaciones, y trasciendan de este modo el pernicioso dogma decimonónico de la uniformidad necesaria de los regímenes internos dentro de la órbita de la economía mundial. En otras palabras, la colaboración entre los gobiernos produciría un conjunto de acuerdos que facilitarían altos índices de comercio internacional, pero las sociedades tendrían múltiples medios para protegerse de las presiones de la economía global. Además, con el fin de un modelo económico único, las naciones en desarrollo tendrían mayores oportunidades de mejorar el bienestar de sus pueblos. Esta visión supone también un conjunto de estructuras regulatorias que pondría límites a las fuerzas del mercado. 31. La visión de Polanyi depende de la expansión del papel del gobierno de manera tanto interna como externa. Desafía la opinión hoy de moda de que más gobierno genera de modo inevitable tanto malos resultados económicos como un excesivo control estatal de la vida social. Para él, es indispensable un papel gubernamental sustancial para controlar las mercancías ficticias, por lo que no hay razón para tomar en serio el axioma liberal de mercado de que los gobiernos son ineficaces por definición. Pero también refuta la pretensión de que la expansión del gobierno adopta por fuerza una forma represiva. Polanyi sostiene en cambio que el transcurso de una economía de mercado puede ser el comienzo de una era de libertad sin precedentes. La libertad jurídica y real puede ampliarse y generalizarse más que nunca antes. La normatividad y el control pueden conseguir la libertad no solo para unos cuantos, sino para todos. No obstante, el concepto de libertad que describe va más allá de una reducción de injusticias económicas y sociales. También pide una expansión de las libertades civiles, y destaca que, en una sociedad establecida, el derecho a la inconformidad debe tener una protección institucional. El individuo debe estar en libertad de seguir su conciencia sin temor de los poderes a los que pudiera habérseles confiado tareas administrativas en algunas de las áreas de la vida social. Polanyi termina el libro con estas elocuentes palabras. Mientras, el ser humano,
permanezca fiel a su tarea de crear una libertad más abundante para todos, no tendrá que temer que el poder o la planeación se vuelvan en su contra y destruyan la libertad que está construyendo por conduelo de aquellos. Este es el significado de la libertad en una sociedad compleja, el que nos da toda la certidumbre que necesitamos. 32. Por supuesto, el optimismo de Polanyi acerca del periodo inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial no se justificaba por el curso real de los acontecimientos. La llegada de la Guerra Fría significó que el nuevo trato fuese el fin de las reformas en los Estados Unidos, no el principio. La cooperación económica global planeada dio paso relativamente rápido a nuevas iniciativas para extender el papel global de los mercados. En general, los considerables logros de los gobiernos socialdemócratas europeos, en particular en Escandinavia, desde los años 40 hasta los 80, son prueba concreta de que la visión de Polanyi era tanto sólida como realista. Pero en países más grandes la opinión de Polanyi quedó huérfana, y las posturas opuestas de los liberales del mercado, como Hayek, cobraron fuerza sostenida para triunfar en los 80 y 90. No obstante, ahora que la Guerra Fría es historia, el optimismo inicial de Polanyi quizá por fin se reivindique. Hay una alternativa posible al escenario en el que la insustentabilidad del liberalismo de mercado produce crisis económicas y el resurgimiento de regímenes autoritarios y agresivos. La alternativa es que la gente común y corriente de las naciones del mundo se comprometa en un esfuerzo común para subordinar la economía a políticas democráticas y reconstruir la economía global con base en la cooperación internacional. De hecho, en los últimos años de la década de 1990 hubo signos claros de que un movimiento social transnacional semejante para remodelar la economía global es hoy más que una posibilidad teórica. 33. Grupos de activistas en países tanto desarrollados como en desarrollo organizan manifestaciones de protesta contra las instituciones internacionales, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponen las reglas del neoliberalismo. Muchos grupos en todo el mundo comenzaron un intenso diálogo global sobre la reconstrucción del orden financiero también global. 34. Estos movimientos nacientes enfrentan obstáculos enormes. No será fácil forjar una alianza duradera que reconcilie los a menudo conflictivos intereses de pueblos del sur con los del norte. Más aún, mientras más éxito tenga el movimiento, más formidables serán los retos estratégicos que enfrente. Es aún muy incierto que el orden global pueda reformarse desde abajo sin hundir a la economía mundial en la clase de crisis que se da cuando los inversionistas se atemorizan. No obstante, es muy significativo que por primera vez en la historia la estructura de gobierno de la economía mundial sea el objetivo central de la actividad de los movimientos sociales transnacionales. Este movimiento transnacional es un indicador de la continua vitalidad y viabilidad de la visión de Polanyi. Para él, el mayor defecto del liberalismo del mercado es que subordina los propósitos humanos a la lógica de un impersonal mecanismo de mercado. Sostiene en cambio que los seres humanos debemos usar los instrumentos de un gobierno democrático para controlar y dirigir la economía con el fin de satisfacer nuestras necesidades individuales y colectivas. Polanyi demuestra que la decisión de no aceptar este reto produjo enormes sufrimientos el siglo pasado. Su profecía para el nuevo no puede ser más clara. Fred Block. Nota a la edición de 2001. Al preparar esta revisión de la Gran Transformación se realizaron varios cambios menores a la edición de 1957 del texto de Polanyi. Primero, el texto incorpora pequeños cambios editoriales a cargo de Polanyi tras imprimirse la primera edición estadounidense. Estos cambios se introdujeron cuando Goyans publicó el libro en el Reino Unido en 1945. Segundo, se trasladó la nota adicional sobre la ley de pobres que aparece al final de las notas en la edición de 1957 al lugar adecuado en las notas sobre las fuentes. Tercero, se corrigieron algunos nombres propios y se actualizaron la ortografía y puntuación. Por último, el texto se repaginó, por lo que ya no hay páginas 258A ni 258B, que aparecieron en ediciones estadounidenses anteriores. Fred Block. Reconocimientos del autor. Este libro fue escrito en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
pero se inició y terminó en Inglaterra, donde el autor era conferencista de la delegación extramuros de la Universidad de Oxford y las instituciones correspondientes de la Universidad de Londres. Su tesis principal se desarrolló durante el año académico de 1939 a 1940, en unión de su trabajo en los cursos tutoriales, organizados por la Asociación Educativa de los Trabajadores, en Morley College, Londres, en Canterbury y en Bexhill. La historia de este libro es una historia de generosas amistades. Mucho se debe a los amigos ingleses del autor, en particular a Vin Grant, con cuyo grupo se asoció el autor. Estudios comunes lo ligaron a Felix Schaeffer de Viena, un economista que ahora se encuentra en Wellington, Nueva Zelanda. En los Estados Unidos, John A. Coven ayudó como un amigo confiable con la lectura y la edición. Muchas de sus sugerencias han sido incorporadas en el texto. Entre otros amigos útiles se contaron Horst Mandershausen y Peter F. Drucker, colegas del autor en Bennington. Drucker y su esposa lo alentaron sin descanso, a pesar de su desacuerdo profundo con las conclusiones del autor. La simpatía general de Mandershausen se sumó a la utilidad de su consejo. El autor agradece también la lectura cuidadosa de Hans Seisel de la Universidad Rutgers. La impresión del libro fue vigilada enteramente por Coven, con la ayuda de Drucker y Mandershausen, por cuyo acto de amistad el autor se siente profundamente agradecido. A la Fundación Rockefeller le debe el autor una beca de 2 años, de 1941 a 1943, que le permitió completar el libro en Bennington College, Vermont, tras una invitación que le hiciera Robert D. Lake, a la sazón rector de ese colegio. Los planes del libro se iniciaron con una serie de conferencias públicas y un seminario celebrado durante el año académico de 1940 a 1941. La Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., y la Biblioteca Seligman de la Universidad de Columbia, Nueva York, proporcionaron amablemente los medios para la investigación. Mi agradecimiento para todos ellos. K. P. Shoreham, Sevenax, Kent.